de la tercera corte que hagan parte en el link que le vamos a dejar en el chat de esta llamada para que puedan unirse porque ahí despejamos muchas dudas, pueden charlar con sus colegas, apoyarse mucho en este proceso y sobre todo para que no pierdan ninguna noticia, ninguna actualización con respecto a las fechas y las sesiones que tenemos en vivo como esta y a través de este chat. Yo les podré ayudar y orientar con respecto a este proceso formativo para que ustedes puedan acabarlo de forma exitosa y puedan certificarse. Bueno, les anuncio que este domingo 22 de junio se cierra la entrega de la guía número uno del primer módulo hasta las 11:59 p.m. Por favor, para que tengan muy en cuenta esta fecha y no se les pase y se queden por fuera de esta entrega que hace parte, pues, vital del porcentaje total para que ustedes puedan lograr su certificación con el 80%. Tengan en cuenta esta fecha y a partir de este lunes 16 de junio se comienza el segundo módulo, que es la actividad número 6 que cierra este 22 de junio también. Entonces, para que tengan muy en cuenta estas fechas, Moni, si me puedes colaborar con la proyección del cronograma, porque hemos notado que tienen como algunas dudas sobre estas fechas y por eso nos parece importante mencionarles que estas fechas están muy bien especificadas en el cronograma que tenemos en la plataforma. Es por eso que este 22 de junio, como sale en entrega de la guía número uno, es este 22 de junio, el primer webinar que es hoy 19 de junio y comienza la semana 4 del 16 al 22 para que por favor tengan muy en cuenta estas fechas. De igual forma, esto está publicado en la plataforma para que no se pierdan de nada y las puedan realizar y no se atrasen. De todas formas, si tienen alguna pregunta sobre alguna actividad, me pueden escribir. Siempre estoy dispuesta a poderles ayudar y colaborar para que no tengan dificultades y puedan desarrollarlo de forma exitosa. Bueno, ya para entrar en el tema que nos reúne el día de hoy, ya no tenemos nada más que agregar, entonces, bueno, vamos a comenzar con este webinar que se trata de formatos periodísticos. Es por eso que tenemos un invitado de la ciudad de Bogotá que nos hablará sobre su experiencia como director y periodista de Shots de Ciencia, ciencia entretenida y rigurosa. Por eso les presento a Efraín Rincón Álvarez. No sé si estás por ahí, que puedas encender tu cámara. En este momento no te veo, pero antes de eso, les voy a presentar a Efraín. Él es biólogo y periodista de ciencia graduado de la Universidad de los Andes. Él dirige el Laboratorio de Comunicación y Periodismo de Ciencia, Shots de Ciencia desde el 2018. Él ha cubierto temas de salud, ciencia y medio ambiente en Todo es Ciencia, en La Silla Vacía. También ha colaborado en diferentes medios de comunicación, entre ellos El Espectador, 070, El Mal Pensante y Natura. Bueno, Efraín, ¿estás por ahí para que nos puedas saludar y dar la bienvenida? Sí, hola, ¿cómo están todos y todas? Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, Efraín, qué gusto tenerte por acá. Como siempre, esperamos sus preguntas, sus reflexiones a través del chat para que, bueno, al final de esta entrevista podamos hacer un pequeño espacio para los docentes y puedan encender sus cámaras y contarnos cuáles son sus dudas y reflexiones a partir de este espacio. Bueno, Efraín, ustedes han creado shots de ciencia y nos gustaría, bueno, yo creo que todos hemos tenido como inclinaciones a partir de nuestra infancia, nuestra adolescencia, como hacia hasta ciertos temas. Me gustaría saber cuál fue tu motivación para llevar tu camino y tus intereses hacia la ciencia. Eh, es una muy buena pregunta por arrancar, gracias. Y pues siento que parte de lo que nos ha permitido llegar hasta estos momentos de la historia, pues ha sido como seguir esta curiosidad humana y mucho se ha reflejado eh, en el desarrollo científico. Muchas veces apalancado por, no sé, cómo hacer para sobrevivir en este planeta con pues, todo lo que eso implica, ¿no? En particular, cuando aparece la agricultura,
y con eso las enfermedades transmitidas por insectos, ¿no? Entender que hay agentes infecciosos como las bacterias, etcétera, ¿no? Luego ver de qué forma se produce energía, para que se pueda usar. Em, y pues todo esto creo que en últimas de alguna otra manera ha permeado la manera en que nosotros pues hemos consumido información y pues en mi vida siempre he visto como todos estos programas documentales de una manera como muy asombrosa y bueno, pues con el tiempo creo que eso se quedó un poco en mí, también alrededor de mis intereses, ¿no? Que no Ok. solamente como sobre la ciencia, sino también como el teatro, las artes. Entonces, pues parte de toda esa mezcla, cuando entré a la universidad, pues entré a estudiar biología. Y ahí empecé a tener también pues ciertas preguntas sobre, bueno, todo esto que estoy aprendiendo y todo esto, todos estos mecanismos y metodologías de cómo funciona la ciencia y cómo se avala y dónde se publica en solo ciertas revistas, cierto idioma, bueno, hasta qué punto eso está al acceso de todas las personas de la sociedad civil, por ejemplo, o de quienes toman las decisiones y hacen políticas públicas, por ejemplo. Y ahí es cuando empiezo como a intentar poner todas estas preguntas alrededor de los intereses y es cuando empiezo a abrir como un poco como la cabeza y seguir un camino enmarcado en la comunicación y el periodismo, como Hablando de para... ese tema, perdón que Ujú. te interrumpa, Efraín, sobre el acceso a la información y todo esto que nos cuentas, como que te comenzó a interesar en la universidad. Bueno, para los que no revisaron el contenido de Shots de Ciencia, así como para hacerles un breve recordatorio, Shots de Ciencia habla, bueno, sobre ciencia, sobre temas de interés, aquellas cosas, como les mencionamos, que son difíciles de entender, que a través de los formatos de periodismo investigativo se trata y de periodismo científico se trata de que las personas pues tengan ese acceso y que se pueda comprender de una forma más sencilla y todos podamos hablar y entablar una discusión sobre ciencia. Y es por eso que todos tus intereses te han llevado pues como a investigar y a tratar como de llevar esa ciencia hacia el periodismo. Nos interesaría mucho saber cómo, pues cómo nació Shots de Ciencia, cómo ha evolucionado desde ese momento de creación y cómo ha cambiado con el paso del tiempo. Bueno, Shots de Ciencia nació cuando estaba haciendo mi maestría en periodismo. eh, y siempre tuve como la duda, como les mencionaba ahorita, de qué pasa con todo ese conocimiento que se queda ahí como entre los laboratorios, ¿no? Estaban los medios de comunicación, algunos artículos que uno leía, unos que lo hacían mejor que otros, ¿no? El Espectador siento que ha intentado ser un muy buen referente en términos de periodismo científico en el país. Em, pero pues era muy contado en ese momento como que existieran otras alternativas para comunicar la ciencia. Entonces creo que esa pregunta de cómo sacar todo ese conocimiento de los laboratorios y las publicaciones pues fue lo que me llevó a hacer esa maestría y cuando hice la maestría mi proyecto de tesis pues fue precisamente los primeros 4 episodios del podcast de Shots de Ciencia donde entrevisto voces expertas, científicos y científicas en la Universidad de los Andes, en los departamentos de la Facultad de Ciencias. Y eso lo mezclo o intento hacer un ejercicio narrativo y enriquecido con sonidos, con una edición de audio que no solamente esté informando a las personas, sino también pues las entretenga, pero pues de una manera muy rigurosa. Y por esa época viene como la importancia de las alianzas y pues también de las amistades. Le digo a un amigo que se llama Esteban Pardo, si me ayuda como a desarrollar el jingle, que es lo que la gente escucha de cuando se terminan los videos o en el mismo podcast. Y con él empezamos a indagar
si era posible también hacer otros formatos. Y ahí empieza como la idea de seguir con el podcast, con este formato sonoro para contar ciencia, pero también empezar a explorar y experimentar, porque así nació esto, pura experimentación. Ya con el tiempo se integra otro amigo que se llama Ignacio Galán. Esteban Pardo se va a vivir fuera del país y con Ignacio seguimos fortaleciendo toda esa parte audiovisual. Empezamos a hacer también presentaciones en vivo más constituidas y como con más enfoque y con más objetivos, como claros. Eh, y dentro de esa experimentación, pues empezamos a entender que era posible construir una identidad y ya con el tiempo, en su momento, tomamos la decisión de pues, renunciar a todo, como a la vida laboral que teníamos para ese entonces. Y desde hace unos 3 años, pues nos dedicamos de lleno como en el proyecto, considerándolo primero como un medio de comunicación científica y ya luego entendiéndolo como un laboratorio, que yo creo que es una buena palabra para ejemplificar todo este proceso que no ha sido más que experimentar, probar hipótesis, eh, y en medio de eso, pues transmitir conocimiento científico de una manera muy rigurosa, investigando, hablando con fuentes y voces expertas que saben de los temas que quizás nosotros no manejamos, visibilizando las investigaciones y los investigadores y las investigadoras que están haciendo ciencia desde la región y de la región también. Em, y hoy, pues, poco a poco ya ha tenido como más forma este proyecto, eh, que incluso también pues nos ha tocado responder como a estos retos de, bueno, ¿y cómo hacemos para que sea financieramente mente viable y que pueda ser sostenible en el tiempo? Entonces, pues eso también ha tenido como un montón de aprendizajes y otra vez de experimentación. Eso más o menos es un resumen de lo que ha sido Shot de Ciencia y cómo ha sido esa transformación. Y Evidentemente han pasado muchas cosas, pero me parece que funciona. bueno, yo creo que es un buen momento para quizás las personas que todavía no han visto el contenido, que veamos uno o dos videos que te parezcan relevantes, que nos puedan dar como esa idea de cómo es que ustedes hacen la investigación rigurosa, pero que aún así cuentan y hacen que las personas conecten con su contenido, que se enganchen y que me parece importante que las personas que estamos conectados lo podamos ver. Sí, sí, me pueden habilitar para compartir pantalla, por favor. Vale, danos un momento. Moni, si nos puedes ayudar. Ya, listo. Muchas gracias. Entonces, pues, como les decía, Shots de Ciencia, como los principales formatos son el audiovisual y el audio. Hoy, Shots tiene como una gran característica en la parte audiovisual y son los videos cortos, que es básicamente por donde una buena parte de las personas ha conocido el proyecto. Y ahí, como solamente para que lo tengan en cuenta antes de mostrarles un ejemplo, detrás de esto pues hay como una investigación importante que hacemos al respecto de los temas de los que vamos a hablar, pero también un trabajo muy importante en el guión. Entonces, voy a mostrarles. Y creo que vamos a ver si también está compartido el audio. Eh, Ahí ya están viendo. Sí, estamos viendo. Listo. ¿Y están escuchando? No. Entonces esperen que creo que aquí toca darle compartir audio, sonidos del equipo. Listo. Va a reactualizar. ¿Usted cada cuánto se limpia las orejas? Todos los días, una vez a la semana, cuando ya no oye bien.
Y no use copitos para limpiarse las orejas, pero ese es otro tema. ¿Sabe quién no se lava los oídos nunca? Las ballenas. Primero, porque no tienen oídos externos como los nuestros. Y segundo, porque incluso si tuvieran, no se podrían limpiar. Las ballenas provienen de mamíferos terrestres que tenían orejas y cera comunes y corrientes. Pero con la vida en el agua, los canales auditivos se cerraron y se adaptaron a este nuevo medio para percibir los sonidos. Pero aunque perdieron sus orejas, no perdieron su capacidad de hacer cera. Por eso, a lo largo de sus vidas se forman unos tapones duros que ocupan ese espacio que una vez desembocaba en la oreja. Y estos tapones forman unos aros que permiten estimar la edad de la ballena, como si fuera un árbol. Y en cada uno de estos anillos hay pistas que nos permiten entender qué estaba pasando en ese momento de su vida. Por ejemplo, en las hembras se pueden medir los estrógenos para saber en qué momentos estuvo embarazada. También se pueden monitorear hormonas relacionadas al estrés, como el cortisol. Así se pueden identificar los momentos más angustiantes de la vida del animal e intentar entender qué estaba pasando en el mundo en ese momento. Como las ballenas viven tanto y además había de estos tapones en varios museos, un grupo de científicos logró hacer una suerte de línea del tiempo del estrés de las ballenas de 1900 hasta hoy. En la primera mitad del siglo XX los niveles de cortisol estaban altísimos, tal vez porque en ese entonces era legal cazarlas y había una gran demanda por su grasa. Después de 1972, cuando buena parte del mundo prohibió la caza de ballenas, el estrés disminuyó drásticamente. Pero desde entonces el estrés ha ido aumentando de a pocos, posiblemente por el gran auge del transporte marítimo, que además de colisiones ocasiona una gran contaminación sonora que dificulta su comunicación, sumado, claro, al deterioro de los océanos, el cambio climático y la contaminación por basuras. Y si analizaran la cera de sus oídos, ¿qué encontrarían? Listo, ese creo que es un buen ejemplo para que Y súper. sí, como que hay algo que vale la pena recalcar, es que de pronto, a diferencia de muchos contenidos que se encuentran en redes sociales que divulgan o comunican ciencia, intentamos ir más allá de como el dato curioso, si se quiere, eh, y le damos vueltas, unimos cabos que parecen ser inesperados y que no tienen mucho relación, y en últimas, intentamos complejizar el tema o el ángulo o el ejemplo para como mostrar pues todo esto que les cuento, ¿no? Como no solamente la investigación, digamos en este caso que nos basamos, sino también un montón de oportunidades que vemos para hablar de evolución, pero también hablar de la anatomía, de las ballenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que nosotros intentamos hacer en Shot Sensible, que muy probablemente, no solamente en los videos, sino en los No, es que formatos llega la mamá de distintos, Osman. ustedes van a poder encontrar. Bueno, yo creo que sí, ahí ya nos podemos dar una idea sobre lo que hacen ustedes y hablando pues de ese tema riguroso, ¿cómo es ese paso a paso? ¿Ustedes cómo lo manejan en cuanto a cómo surge una idea hasta que llega al contenido final? Si tienen un proceso obviamente de investigación, pero ya para la organización del contenido, de eso que van a hablar, cómo van a abrir una pregunta al final, ¿cómo es ese proceso que nos podrías contar un poco? Pues las preguntas que nosotros, perdón, las preguntas que nosotros nos planteamos en Shots de Ciencia, muchas parten de la curiosidad de los miembros del equipo. Digamos, el que ustedes vean en el video se llama Ignacio. eh, y esos son como una suerte de mezcla, de bolsa de ideas que tenemos bajo los intereses de cada quien. Pero también estas ideas pueden salir de conversaciones que tenemos en efecto no sé, una reunión de amigos y de amigas o en la casa, en un almuerzo y alguien tiene una pregunta, y esa pregunta termina siendo muy interesante para investigar, pero también salen ideas de una publicación que hizo una científica paleontóloga que está haciendo su doctorado en una universidad canadiense, y que describe un nuevo fósil en Boyacá. Entonces todo eso, pues es como para decirles como no hay una especie de línea rígida alrededor de donde viene la inspiración, como que al final eso es lo más interesante de esto, porque
incluso las preguntas que uno tiene, que para uno pueden ser claras, porque por ejemplo, uno estudia biología, eh, pues aquí hago también el paréntesis en el equipo. Gran parte somos biólogos y pues tenemos también como una especialización en periodismo. Entonces, ahí lo que ha funcionado es poder siempre tener los oídos muy abiertos y aterrizar todas estas ideas y todas estas propuestas y todas estas indagaciones e intereses, y plasmarlos ya después en un proceso de investigación que tiene que ir a fuentes bibliográficas ya publicadas, libros, pero también en videos y documentales que ya están sobre temas. Después hacemos un ejercicio de aterrizar toda esa información en un texto, en un guión, ya sea para un video o un podcast. Por lo general, en los podcasts hay entrevistas con estas personas expertas. Y ya luego todo eso lo transformamos en una pieza digital, sonora, audiovisual, que la gente pues va a encontrar en redes sociales, ¿no? Eso más o menos es el flujo de trabajo. Entre todos en el equipo, pues intentamos como darnos retroalimentación, nos hacemos preguntas, qué puede funcionar más, qué puede funcionar menos, alrededor pues de cada pieza que va a salir. Em, y así más o menos, no, al principio pensábamos que esto podía ser como una suerte de sala de redacción en un medio, y así lo manejamos Sí. por un tiempo, como que nos reuníamos a votar ideas, pero... Creo que también parte de esto y de ser un laboratorio es que no necesariamente tiene que pasar esto que ocurre en una sala de redacción, de esas formas, para que ocurra. Y lo que les digo a veces es una idea que sale como, no sé, bañándose o leyendo medios de otros lugares del mundo que también de pronto tienen como no sé, la facilidad de ir de alguna u otra manera, como un paso adelante en el cubrimiento de algún tema y de pronto al nivel latinoamericano no se ha hecho, pero es una pregunta que está. Entonces, yo siento que es como una especie de sala de redacción, pero muy adaptable y ajustable que va también respondiendo a las necesidades de lo que hacemos, porque pues ustedes van a encontrar aquí temas coyunturales que salen cuando hay alguna coyuntura interesante, pero no necesariamente nos dejamos llevar por eso. Esto otra vez, creo que también la gente encuentra que aquí en Shots de Ciencia es un lugar muy pues prolífico para la curiosidad. Y a veces la gente quiere olvidarse de su día a día o de las noticias o del mismo contenido que ven por uno y otro lado en redes sociales. Y en Shots de Ciencia encuentran algo supremamente fresco que quizás no tenga nada que ver con lo que está pasando, pero termina también siendo de alguna u otra manera una contención ante tanta desinformación e información que está en las redes sociales. Y así es, tú nos das puntos muy valiosos que me parece que son importantes de resaltar, sobre todo la verificación de información que tú nos dices que es bien importante a la hora de ya publicar un contenido y de hablar sobre ese tema, la retroalimentación que tienen ustedes como equipo. Bueno, hay muchos profesores que han creado sus medios de comunicación en colectivo, entonces es bien importante lo que tú nos mencionas, como de esa sala de redacción también, hacerse preguntas mutuamente de cómo les parece el contenido, de cómo lo están recibiendo, de si es claro, es entendible. Me gusta mucho como estas partes que podemos recoger y a partir de eso y de sus experiencias, cómo creen que se ha posicionado, bueno, qué rol ha venido cumpliendo como las redes sociales en cuanto a esa educación científica que se trata de dar hoy. Pues les quería mostrar una imagen que creo que es muy diciente sobre las redes sociales en general o simplemente como la forma en que hoy la gente pues está consumiendo en particular noticias. Eh, Esto es de un informe que sacó el Instituto Reuters con la Universidad de Oxford, y ahí analizan, ahí están viendo, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, No. Analizan
las dinámicas de consumo de información noticiosa, no solo en el norte global, sino también en el sur global, en África, en Sudamérica, pues Latinoamérica, y Asia. Y lo que están mostrando aquí es que las personas ya están dejando de consumir incluso lo que por años y décadas fueron los principales fuentes de información. O sea, por eso los medios actualmente están buscando cómo, claro, obtener más vistas y reproducciones y likes y todo lo que se genera a través del clickbait, porque ahora esto es lo que está teniendo valor, ¿no? Ya, y tampoco ni siquiera es como hacer por hacer, como hagamos videos cortos porque sí, sino tiene que haber un propósito. Pensando en lo que ustedes están haciendo con los medios, es como, bueno, si los formatos que vayan a escoger tienen que tener un propósito. No es como que, como todo el mundo está haciendo videos cortos, también ustedes tienen que hacer videos cortos. En parte, si están respondiendo pues a una demanda de la audiencia donde se está moviendo la información, pero ¿qué tipo de videos van a hacer, no? O si quieren mantenerlo en un formato sonoro, porque en muchas comunidades y en los territorios la radio juega un rol importante, o las notas de voz en WhatsApp también. Entonces, eso se puede hacer también como una forma de acceso a la información, que tiene que cumplir ciertos estándares como de rigurosidad, de entretenimiento, etcétera. Entonces, miren que Facebook, igual, aunque está pegando un bajonazo, sigue siendo donde la gente más se informa y más consume información. Y miren, de pronto todas las líneas correspondientes a lo que es TikTok, a lo que es Instagram, que está como de púrpura, y a lo que es YouTube, que sigue siendo una plataforma supremamente importante para consumir información en su formato largo, pero también en los cortos. Todas estas son redes que se están posicionando cada vez más para que la gente se informe y deja de ser como raro que las personas y muchos jóvenes hoy dicen, yo esto lo aprendí en TikTok, porque claro, hay muchos creadores de contenido que están subiendo su contenido ahí, de ciencia, de comunicación científica, y están contando el cuento, ¿no? Em, Esto a su vez, pues también tiene como ese reto que reconocemos todos, pues alrededor de la desinformación. Entonces, en términos de educación, creo que es una herramienta que tiene que ser aliada para, pues, para no sé, la educación actual hoy en el país, en el mundo. Eh, Como que yo a veces, como me da embarrada escuchar historias de colegas o que trabajan en sus colegios, donde les ha costado como integrar incluso las redes sociales o la inteligencia artificial a la manera en que se están dando clases y se está compartiendo la información, que se van hacia la prohibición. Y yo creo que es muy difícil luchar contra corriente porque pues finalmente es la manera en que se configura hoy el mundo. Claro, entonces tenemos estas dos caras de la moneda, si se quiere, como una es el acceso a la información de manera más democrática, como que por fin podemos saber qué es lo que está pasando en tiempo real en otro lado del mundo, por ejemplo, pero del otro lado también es un caldo perfecto para posicionar ideas falsas, para compartir noticias y fake news que no corresponden a la realidad, para manipular los discursos de la gente. Entonces yo siento que juega ahí como la responsabilidad, en este caso es lo que yo pienso, es como quienes están en un aula de clases pues pueden coger a las redes sociales como lo que alguna vez fue Wikipedia. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, Wikipedia, que es esta enciclopedia digital que por internet desbanca las enciclopedias clásicas de libro y de biblioteca. em, y era también como un miedo porque pues la información ya estaba ahí y la gente pues si le estaban preguntando cómo funciona la fotosíntesis pues iba a Wikipedia y Wikipedia explicaba cómo funcionaba la fotosíntesis. Pero llegar con eso al colegio pues digamos que casi que le hacía el trabajo a los estudiantes de investigación. Entonces los profesores y las profesoras
que se dieron cuenta de que esto podía ser un aliado, empezaron a enseñarle a las personas a utilizar Wikipedia para consumir información, para Sí. después poder ir al origen de la información. Y yo creo que eso es lo que hoy se puede hacer con las redes sociales, porque hay muy buena información de mucha calidad, entonces, que mejor que enseñarle a las personas que están en los colegios ahora cómo a buscar información a través de redes sociales, aprender a distinguir entre cuentas que pueden simplemente estar divulgando información falsa e incluso cuentas que están haciendo como la antítesis de eso y desmitificando en noticias falsas, por ejemplo, ¿no? O cuentas que hoy ya hay un montón. Yo siento que Shots de Ciencia hace parte de una fila larga de creadores de contenido que quieren comunicar ciencia, ¿no? Entonces, pues ya es como muy desde la voluntad de quien pues está eh, guiando a los estudiantes en estos procesos de aprendizaje, ¿no? Sí, totalmente. Es que creo que has mencionado todas las razones que nos reúnen aquí y sobre todo pues el diplomado de ver cómo nos adaptamos a las cosas que están cambiando. Bueno, antes de continuar, nos pregunta un profe si nos puede recordar el nombre del estudio que nos compartiste o el enlace, porque les interesa mucho verlo más a profundidad antes de continuar. Si lo puedes buscar y luego lo compartimos. Como el estudio de las ballenas o el link, el enlace del video. No, el estudio sobre las plataformas. Ah, claro que sí. Ya, ya. Eso sí. Te lo puedo enviar a ti, Marilyn, más tarde para que Sí, tú lo yo se los compartas. comparto al grupo de WhatsApp o si quieres, en ese momento vemos cómo se los compartimos. Yo creo que eso que nos mencionaste de cómo meter, por ejemplo, TikTok, que es una plataforma que utilizan muchos estudiantes, los jóvenes lo utilizan un montón y creo que ahí ya están aprendiendo muchísimo y creo que los docentes pueden utilizar esa plataforma de forma positiva ya que pues está ahí, entonces como ustedes están creando este contenido con temas científicos, lo están logrando, están haciendo que muchas personas se interesen y lo entiendan. Entonces ahí como, no sé si haya, creo que no sé si hay una fórmula, pero como ustedes logran que se enganchen, como han ustedes logrado crear como una comunidad que se quede en los videos, que les interesen los temas, como cómo logran que se enganche la audiencia. Pues, como tú mencionabas, como que si hay una fórmula, siento que es muy difícil, Sí, ¿no? Lastimosamente. Esto de los algoritmos está cambiando constantemente y muchas veces el sesgo que tienen los algoritmos pues también depende de quién hace esos algoritmos y pues claro, pues nosotros estamos a la merced de las decisiones que tome Meta o TikTok frente a ahora cómo se va a consumir información o ahora qué tipo de productos van a ser virales y cuáles no. Y nos pasa y nos seguirá pasando que hay videos que nosotros, o piezas, o reportajes que nosotros decimos, este le va a ir bien porque es muy bueno, lo hicimos como muy conscientes de, del alcance, de que fuera muy bien trabajado y termina siendo funciona, uno sí. más del promedio Sí. o no le va tan bien bajo los Sí, estándares de las reproducciones y el sí. alcance, ¿no? Pero definitivamente creo que aquí es donde hemos encontrado como balances entre sí o sí hay que ser riguroso y yo siento que igual algo que nosotros intentamos romper es que divertirse y entretenerse y enseñar no pueden ir de la mano y nosotros decimos sí que pueden ir de la mano. Entonces ahí lo que nosotros pensamos mucho es cómo atraer la atención de las personas, como muchos creadores de contenido lo están pensando hoy, es en los primeros segundos, literalmente en los primeros 3 segundos. Eso, una persona que ya pasa 3 segundos o que alcanza a estar 3 segundos en un video, independientemente de que lo vea o no, por ejemplo, ya se cuenta como una reproducción. Entonces, es un reto siempre porque ustedes tienen que estar compitiendo con
800.000 millones de cuentas eh, que la persona va a estar teniendo a disposición mientras está scrolleando. Entonces, hay que garantizar cómo hacer que la gente se quede en el mejor de los casos hasta el final del video. Y mucho de lo que nos hemos dado cuenta va alrededor de apelar al contexto, ¿no? Al contexto, que la gente se sienta como identificada. Em, Pensamos a veces como en videos, nosotros consumimos igual redes sociales y lo intentamos hacer de una manera como más analítica y crítica, como, ¿por qué en este video o en este contenido sí me quedé más tiempo viéndolo y por qué en este seguí scrolleando, ¿no? Y eso lo hacemos nosotros también como un ejercicio para preguntarnos, bueno, ¿por qué este video que funcionó en un contexto norteamericano, que uno dice como puede o no puede funcionar en un contexto suramericano? Entonces, eso ya son preguntas que muy probablemente nos van a servir de guías, porque si nosotros no entendemos esos contextos, no entendemos qué es lo que interpela a la gente, no entendemos cómo también trabajar como con las emociones de las personas, ¿no? El hecho de que ya aparezca un rostro humano, por ejemplo, Sí, hace que haya como una mayor predisposición a que uno vea el video. Y si ustedes empiezan a navegar las redes sociales, pues se van a dar cuenta de que muchas cuentas ya están casi que produciendo y haciendo contenido para explicar a las personas cómo hacer para hacer los videos más dinámicos, cómo tener ganchos, sí. que sean más ambiciosos y que digamos que sean más seguros, que van a hacer que la gente se quede viendo un video. ¿Cierto? Pero bueno, eso es algo que nosotros nos hemos dado cuenta em, al respecto de cuando hacemos un video, pero eso no es todo, porque sí o sí hay que intentar involucrar a las personas, entonces todo lo que nosotros contamos al final creo que también refleja pues lo humano que es uno, desde la manera en que uno le está hablando o a la persona, desde cómo se sienta, desde la tranquilidad, desde que no sea como algo declamado, sino más bien conversado. Sí, Todo así eso es. termina teniendo como algo que ponerle a esa fórmula o a esa ecuación, ¿no? Muchas veces en estos videos cortos, uno o hemos pasado de decir, no, tenemos que contar todo el estudio, y es como, no, hay cosas mucho más interesantes que otras dentro de una investigación, y de pronto esas son las que a nosotros nos van a servir más en términos narrativos y de gancho para mantener a la gente. Y que de pronto si uno quiere que vayan a ver más información, pues uno les puede también decir ahí en el video como, oiga, pues esto hace parte de un reportaje que hicimos. Si quieren saber más, pues vayan al final. Manejar una idea por video, contenido, ¿no? No abarcar mucho, porque abarcar mucho a veces simplemente resulta ser como un esfuerzo perdido, la gente lo nota. em, Saber qué es lo que uno va a decir, si eso se puede quitar y uno confía en esa intuición, Mm, pues es mejor quitarlo. Eh, y algo que nos ha servido mucho también es conocer a la audiencia. Claro, conocerla pues en términos demográficos, su edad, el género, de pronto el lugar geográfico. Eso pues sí son datos y son importantes tenerlos, pero digamos saber a quién le estamos contando y a quién le vamos a contar esto también nos ayuda a optimizar todos estos esfuerzos narrativos y de aproximaciones hacia la audiencia. No es lo mismo que ustedes le estén contando, eh, digamos, esta investigación de las ballenas a alguien que viva muy probablemente en una zona costera, frente a alguien que viva en la ciudad, frente a alguien que trabaje en la industria ballenera, no sé, frente a alguien que tome decisiones sobre políticas públicas en términos de conservación. Entonces, esto creo que tiene este tipo de videos nuestros tiene como esa ventaja de que
puede pensarse para alguien que está consumiendo información porque quiere estar ahí, porque le gusta opinar, porque le gusta enterarse de cosas nuevas, porque quiere también construir conocimiento con nosotros y porque es una persona muy curiosa, muy probablemente es joven, que le gusta navegar por las redes sociales. Pero si nosotros nos dijeran, vamos a hacer una serie de videos sobre ballenas, pero enfocada en las personas que están en el Congreso hoy para que legislen sobre un proyecto de manejo de fauna en el mar, pues muy probablemente las Ya aproximaciones del video distinto. tienen que ser distintas, ¿no? Y entonces yo siento que eso también nos ha ayudado para que nosotros pensemos, y es lo que yo le digo a las personas que tienen medios o que están trabajando desde sus lugares en los territorios, como, pues bueno, cuál es la información y cómo además recibe y le gusta recibir la información a las personas donde ustedes viven. ¿Por qué quisieran saber de eso? ¿No? ¿Qué tipo de cosas están consumiendo en términos de contenido para informarse? Entonces eso también le da a uno pistas que con el tiempo pues ya hemos integrado en una caja de herramientas nuestra para poder compartir este conocimiento. Ay, está súper chévere lo que nos cuentas, sobre todo porque nos ayuda como a ampliar esa visión de lo que podríamos hacer, de cómo enfocamos nuestro público objetivo, depende de dónde estamos, a quién le hablamos. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta y sobre todo pues esa diversidad, porque en los comentarios nos mencionan que si solo hablamos de ciencia o podemos hablar de otras cosas, creo que podría ser chévere que puedan conocer como otras experiencias de otros creadores de contenido que Efraín nos va a compartir sobre cómo es que lo hacen en diferentes regiones también, porque lo que nos mencionaba es que no solamente existe Shots de Ciencia, sino que existen un montón de cuentas, un montón de creadores de contenido que han buscado desde la creatividad y desde las formas de investigación, buscando que esto sea atractivo y que se pueda aprender desde redes sociales, pues bueno, esa creación, a partir de eso que identificamos. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de un creador de contenido que se llama Soy Llanero y él básicamente habla de la cultura llanera en Colombia y has tenido una muy buena acogida para que lo tengan en cuenta porque quiere decir que esto no necesariamente es para ciencia, sino para posicionar incluso temas que hacen parte del mismo país, pero a veces no los tenemos en el radar y él lo expone muy bien. Abrazo hasta la muerte, la historia del matapalo y la palma. Gabo alguna vez escribió, lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Y esa frase aplica perfectamente para esta historia, porque cuando por los azares del destino, en este llano inmenso se cruzan estos dos, inician un romance que termina con uno de los dos muriendo de amor. Quien siempre muere es la palma, porque como lo canta Sabina, en cuestiones de amor siempre pierde el mejor. Sucede que el matapalo es famoso porque abraza a otros hasta que los mata. De ahí viene su nombre. Lo curioso es por qué lo hace. No es un árbol parasitario, pero sí crece alrededor del tallo hasta lo más alto buscando el sol. Cuando lo logra, la palma ya no le sirve. Muere porque le quitaron su luz y poco a poco la vinieron estrangulando. De esa palma que ayudó a crecer el matapalo, lo único que queda es un hueco como recuerdo de que un día ahí estuvo. Y para nosotros los llaneros nos queda el abrazo matapaleado. Un abrazo fuerte y muy sentido, de los que solo se le dan a las personas que más queremos. Un abrazo. Entonces, digamos, soy llanero. El, pues bueno, aparte como de tener estas grandes tomas que permite el llano, como bueno, casi que cinematográficas, pues habla mucho de la cultura llanera, eh, que esto claramente podría encontrarse en muchos otros formatos, ¿no? En una crónica, o en un libro, o en un reportaje. eh, pero empiezan uno a encontrar como, claro, aquí la gente igual quiere asombrarse rápido, pues digamos que quiere, o él busca que la gente se asombre rápido, él busca, claro, que la gente conozca temas muy minuciosos, pero no extensos sobre los llanos orientales. Entonces él, digamos, se ha encargado incluso hasta de hacer como series, ¿no?
del trabajo del llano, de la mujer en el llano. Y eso me parece que es muy interesante porque ya ha creado una gran comunidad alrededor de un tema que pues sí, aquí en Colombia, digamos, sabemos que el llano existe, sabemos que Colombia y la Orinoquía colombiana, pues son unas sabanas inmensas en el oriente del país, pero más allá de eso, no. Y meternos a internet y averiguar al respecto, creo que incluso bajo la manera en que se está moviendo la información, pues él está llenando un vacío ahí, ¿no? Y otro que quería mostrarles se llama Soy la Liv, quizás también lo reconozcan. Él es más como desde la cultura del Pacífico, la cultura negra, en la que habla además de distintos temas, como desde la riqueza de la cultura, pero también de los problemas estructurales en este tipo de regiones donde la presencia estatal es bajísima o nula. Entonces, él pone en agenda estas conversaciones y a lo siguen, por ejemplo, en TikTok muchísimas personas, todos estos creadores de contenido terminan teniendo como la posibilidad de compartir estos videos cortos en Instagram, en TikTok, en Facebook. Entonces tiene una comunidad grandísima alrededor de la cultura afro y la afrocolombianidad. Entonces, para que le echen un ojo, porque aquí no hay nada más que una persona contando sus expectativas y su manera de ver también el mundo. Y eso, la gente que está quizás en otras partes del mundo termina agradeciéndolo porque uno siente esos tonos en la voz, en la manera en que echa el cuento. Es como si le estuvieran hablando a uno, ¿no? Entonces a uno también empieza a identificar incluso elementos que uno pudiera replicar en las ideas que uno tiene al respecto de lo que quiera comunicar, lo que mencioné, Sí. ¿cierto? No es como solo ciencia, aquí se puede hacer esto con distintos temas, con distintas formas de conocimiento, ¿no? Y uno se pone a explorar redes sociales y va encontrando esto no solamente para ciertos temas. Pues, al final es como que el algoritmo a uno le empieza a mostrar también como eso que uno quiere, que eso es otro de los grandes problemas de Sí. algoritmos, que se crea una burbuja. Y entonces una vez se olvida de que hay otro tipo de información, hay otros universos, se hace que también se cierre incluso el mundo que uno tiene frente a los ojos. Bueno, yo creo que por temas de tiempo es momento de darle paso a los profesores que tengan alguna pregunta. Entonces los invitamos a quien quiera hacer alguna pregunta para Efraín, pueda encender su cámara, abrir su micrófono y contarnos brevemente la pregunta que tenga para que Efraín también pueda responder una o dos preguntas de ustedes. Buenas noches. Buenas ¿Se noches. Buenas noches, profe Héctor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Efraín. Gracias, Marlene. Qué buena conversa. Bueno, nosotros somos un colectivo fotográfico que estamos llevando un proceso de formación en una comunidad en el municipio de Taraira, en el Baupés, en la Amazonía colombiana, en uno de los municipios más retirados y desconocidos de este país. Creo que muchos no sabemos dónde queda Taraira. De hecho, yo no he tenido el privilegio de estar en esta región. Llevo aproximadamente año y medio trabajando con unos chicos que apenas están entrando a este mundo, a este universo de las redes sociales, a este universo de la comunicación, de las TICs. Yo estoy tratando de ellos de formarlos desde la fotografía para que tomen la fotografía como un medio de comunicación, que puedan contar su territorio, que no ocurre como suele ocurrir normalmente con las asignaciones de los fotoperiodistas que llegan los extranjeros, los gringos a fotografiar todo eso de manera exótica para ellos. Pero ellos se quedan sin, o sea, esos espacios se quedan sin contar las verdaderas historias que es la cotidianidad. Pero bueno, mi pregunta es, estos son niños jóvenes que apenas están ingresando. Hay una particularidad ya, por ejemplo, que la señal se da en un solo lugar, el internet a veces se desconecta, ellos se reúnen alrededor de un palo de mango, que es donde entra la señal, y todo el día me dicen los profesores, porque yo no estoy allá, yo solo lo hago de manera virtual,
todo el día estos chicos están pegados al internet, al TikTok y a todo lo que mencionaba Efraín, absorbiendo una cantidad de información increíble, pero también con unos perjuicios bastante marcados en el tema de su lengua. Hay chicos que hablan portugués, español y tres lenguas de la región, pero hoy, si me dicen los profesores, se avergüenzan de su lengua porque no pueden comunicar a través de las redes sociales. O sea, es un problema de identidad cultural terrible porque estos niños están sintiendo vergüenzas porque escuchan el reggaetón, escuchan todas estas cosas y ellos ya no quieren hablar en lengua. O sea, mi pregunta era eso, Efraín, ¿de qué manera se aborda? O sea, yo por lo menos no sé qué hacer. ¿Qué les dije yo? Les propongo, vamos a hacer producción audiovisual en lenguas. Le dije a los profesores, hay una profesora encargada de lingüística ya que lleva 30 años en la selva tratando de conservar esta cultura y pues estamos trabajando de tratar de producir y escribir, que es muy complejo, que no está la escritura, es lengua, es el audiovisual, más bien tratando de lo llevar a que ellos se comuniquen entre ellos y empiecen a poderle tratar de hacer algo porque realmente se está perdiendo el tema cultural. Y ha sido un impacto que no lleva más de 3 años, pero es terrible pues, porque ellos pues, los absorbe de una manera increíble este tema y mire las consecuencias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Efraín? ¿Qué harían desde esas comunidades, de ese conocimiento inmenso que ustedes tienen? ¿Cómo ayudar para que esto no pase? Mire, ahora se volvió un tema cultural, ¿no? Ya las familias, el que tenga la antena satelital, entonces es como cuando hace años de comprar el televisor en la familia. Hoy la necesidad es tener la antena y ya están muy comunicados, ya están recibiendo cantidad de información, pero realmente está afectando. Sí, chévere que cuenten, chévere lo que uno pretende hacer, pero muy complicado lo que está pasando en esa región. Sí, pues eso es una pregunta que me parece supremamente difícil de responder, en particular porque otra vez lo que digo, digamos, eh, desde aquí, desde Bogotá, cuando uno tiene como toda también esta posibilidad de acceder a estos contenidos, a este conocimiento, de una manera mucho más fácil y también crítica y toda la cosa, pues no hay como todos esos retos que yo siento que se vuelven una contaminación para comunidades que habitan y viven los territorios como, como frente a lo que disponen, incluso para la manera en que transmiten su información y conocimiento cultural, ¿no? eh, los contenidos cortos pues terminan también siendo incluso un boost o un empuje de neurotransmisores placenteros que duran muy poco, entonces uno solo quiere estar metido ahí como para alegrarse la vida un rato, pero pasa, ¿no? Eh, y en la experiencia de Shots de Ciencia, las veces que nos han invitado a hacer, digamos, talleres de video a través de proyectos de periodismo comunitario, yo siempre me pregunto y digo, bueno, pero ¿por qué vamos a hacer talleres de video? ¿O por qué quieren que haya alguien enseñando a producir un video? Y lo pregunto es porque quiero saber si lo están haciendo porque ahora se piensa que es el video la única alternativa para comunicar y hay que hacerlo. O porque es necesario, porque va a tener de verdad una utilidad en el territorio. Y a veces me encuentro cuando hemos llegado con estos talleres y pues yo hago esas preguntas como, por ejemplo, aquí dónde se está comunicando la gente y cuáles son los formatos o cuáles son los medios de comunicación que se necesita en el día a día. Y la gente dice, no, pues hacemos notas de voz por WhatsApp. Se ha vuelto, o grupos de WhatsApp y ahí compartimos como este conocimiento, esta información. Y entonces ahí yo digo como, bueno, entonces pareciera que el video no es tan necesario. Pero entonces uno dice, no, pues que sí que queremos, por ejemplo, dar más visibilidad a la cultura para otra vez la incidencia y la toma de decisión y las políticas públicas de que existan aproximaciones de etnoeducación en los territorios para salvaguardar esta cultura y que no se vaya erosionando con el tiempo. Entonces, ahí yo me pregunto, bueno, a lo mejor que hacer un video o videos, pero que estén direccionados para las personas en el interior, donde desafortunadamente solamente se toman las decisiones, pues exista también como esa posibilidad de que miren que pues Colombia también son estas comunidades que están en el Baupés, ¿no? Eh,
y yo siento que sí o sí habría que incluso, pues, o la contrapregunta que yo hago es como, ¿qué dicen las personas allá? Como que dice la misma comunidad frente al interés o de qué manera consumiría información o la produciría a través de las fotos o cómo le gustaría, o incluso si le gustaría hacer eso en vez de, no sé, o algo más bien sonoro. Ahí he escuchado muchos ejemplos de podcast, por ejemplo, que se cuentan con las voces en lenguas que son muy pensadas para la comunidad, ¿no? Que eventualmente tendrán otra versión para el, el ser humano de Occidente que también entienda qué es lo que se está hablando ahí y todo esto. Pero sí me preguntaría mucho como, bueno, la fotografía, ¿por qué la fotografía? ¿No? ¿O es como una necesidad de quién proviene esa necesidad? ¿O es como por dejar una capacidad instalada? Pero yo siempre me pregunto, ¿será mejor dejar otras capacidades instaladas que van a serles más útiles? Son solo preguntas que hago. Em, Porque esto, lo que usted menciona, también pues lo he visto en otros lugares donde hemos ido pues a trabajar y a veces termina siendo eso, como no, sí, hay que enseñar video porque hay que enseñar video y ya está. Es como, no sé, yo no sé si toque enseñar video solamente por eso, ¿no? Me pregunto mucho hacia qué, pero creo que es una pregunta eh, bien complicada. Yo lo que también pensaría es, por experiencias de colegas antropólogos y antropólogas, es como intentar siempre como construir de la mano de la otra persona eh, y preguntarse que lo que se va a enseñar tiene que ser de ciertas maneras y con ciertas prácticas y de ciertas aproximaciones y que sí o sí implica una co-construcción entre todas las partes involucradas y tampoco llegar, ¿no? Como uno desde Occidente a decir, mire, ahora hagan esto, porque a lo mejor no tiene sentido. Y eso me parece que son muy buenas aproximaciones y lo menciono porque lo he visto, ¿no? Y entonces como con el tiempo, cuando ya se logra ponerse en acuerdo estas partes, incluso ya se han formado como escuelas de producción audiovisual. Esto lo estoy hablando de experiencias en la Sierra Nevada de Santa Marta, con las comunidades arhuacas. eh, pero claro, detrás de eso pues hay un andamiaje de que se ha buscado pues financiación, personas que puedan ir allá constantemente al territorio, traer también como intercambios entre personas que habitan la comunidad y personas que están aquí en la ciudad y pues logren trabajar de una manera mancomunada. Pero o sea, sí se puede, pero creo que toca otra vez experimentar, probar qué funciona, qué no funciona, pero sí o sí reconociendo que esto tiene que hacerse incluyendo todas las partes. Mm. Sí, solo una acotación ahí es que ese ejercicio que estás mencionando ya lo hicimos y de entrada lo primero que me dijeron los profesores que me apoyan allá es que ellos se basan en los sonidos. Entonces empezamos a trabajar la fotografía a partir del sonido. Es identifiquemos los sonidos de la selva, identifiquemos el sonido del barequeo, y, pues una zona aurífera, identifiquemos esos sonidos y fotografíen lo que le inspiran. Y lo, conclusión, lo que me dice y lo que he comprendido con ellos y el proceso pedagógico ha sido complejo, pero muy satisfactorio, es que ellos ven de una manera diferente, por su cosmogonía, por sus entornos. Entonces, ahí nos tuvimos que adaptar nosotros a ellos y no ellos a nosotros. Yo he tratado de ser lo menos invasivo posible, los he dejado que sean muy expresivos, les hablo de composiciones, el que pero siempre buscando que ellos hablen y digan qué es lo que ven y qué es lo que quieren contar. Bueno, pues entonces me parece que, que sí, esto que mencionabas me parece clave, como adaptarse. Y igual eso, siento que eventualmente, por lo que veo que sucede en muchos proyectos, es como que uno logra encontrarle esa comba al palo y empezar a cogerse de ahí. Pero sí.
Sí, totalmente, profe Héctor, muchísimas gracias por su intervención. Creo que lo que nos están comentando en el chat es muy importante, las experiencias que hay en los territorios que recogen la identidad cultural y eso que usted nos menciona como ese debilitamiento y esa apropiación de lo que está en el territorio mismo. Creo que es muy importante como que volver a la raíz y a narrarse a sí mismos, apropiarse de lo y sentir que es suyo y desde el momento que lo mencionó, Prefecto, me pareció muy interesante y es un reto muy chévere que esperamos poderlo acompañar en este proceso porque apenas iniciamos el diplomado y nos gustaría que toda esa riqueza que ustedes tienen lo puedan expresar y los jóvenes y los adolescentes se empoderen en el sentido de que puedan contarse a sí mismos y puedan narrarse. Por eso les invitamos, profes, a que sigan la conversación en el grupo, porque sé que este cambio y este intercambio de experiencias que tenemos, que un profe sabe de esto, que otro profe ha reconocido esa experiencia exitosa en otro territorio, podamos hablarlo, podamos contarlo y que así pues podamos aprender de los otros y podamos construir para ese medio escolar que tanto soñamos. Es por eso que los invito a que sigamos esa conversación en el grupo. Y bueno, Efraín, te agradezco muchísimo. Lamentamos por el tiempo no poder hacer otra pregunta, pero les agradecemos mucho por su asistencia, por estar ahí pendientes, por hacernos muchas preguntas y nos esperan, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Efraín. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues ahí desde Shots a la orden, sigan el proyecto, también capaz que les pueda servir de inspiración. Y así como un consejo que pues a nosotros nos ha servido mucho dentro de esto es, pues sí, ver referentes, a lo mejor está pasando algo en otra parte del país que algún profe esté haciendo y que se pueda reflejar en otra región, y ser consistente, ¿no? Como que a veces hay frustraciones, pero lo interesante de ahí es pues como superar esa frustración, si nos sirvió esto, preguntarse por qué, otra vez como al mejor estilo del método científico y probar con otra hipótesis. Y a nosotros pues eso nos ha ayudado mucho porque eventualmente como que encontramos como, ah, esto sí funcionó. Ahora partamos desde ahí y ahí nos vamos yendo hacia otro lugar, hasta que volvemos otra vez a tener como, hay algo que no está funcionando, ¿qué hacemos? Y eso, alianzas, personas, pensar los problemas desde distintos lugares también nos ayuda muchísimo. Y bueno, pues nada, mucha suerte a todos con sus proyectos, y sus ideas. Que estén Muchas muy bien. gracias, Efraín, y a todos por asistir. Nos vemos en otra oportunidad. Bueno, chao, Gracias, chao. chao. Gracias.